Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo con Lua. Estoy muy feliz de reencontrarme nuevamente con ustedes y así poder continuar brindándoles un poco de mi ayuda en el desarrollo de sus actividades. En esta oportunidad vamos a desarrollar el cuaderno de trabajo de comprensión lectora de comunicación para los estudiantes de quinto año de secundaria. Vamos a empezar con la ficha 1 de la página 17 hasta la 32. Antes de empezar con el video, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Dicho esto, empecemos. Ficha 1, titulada La corrupción y nosotros. Lean el texto 1 y conversen en pequeños grupos de 3 o 4 integrantes a partir de las siguientes preguntas. Persiste en el Perú la estratificación social que se describe en la parte 2 de Lima lo Horrible. ¿Cómo? Sí. Lamentablemente en la actualidad aún persiste la estratificación y se puede evidenciar socialmente de la misma manera que se describe en Lima la Horrible, ya que hay una gran cantidad de pobreza y desigualdad, y la mayoría de las personas viven en condiciones precarias. ¿Qué casos contemporáneos de contradicción y viveza criolla conocen? Menciónenlos oralmente y luego anótenlos. Algunos de los casos contemporáneos de contradicción y viveza criolla que conozco es en las escuelas, cuando pretenden copiar en los exámenes y obtener una buena nota, sobornando a otra persona. De igual forma con los policías que aceptan dinero a cambio de no colocarles multas, o cuando algunos estudiantes inventan falsas excusas para faltar al colegio. Luego de haber escrito los casos que conocemos, nos piden realizar lo siguiente. Trabajen esos casos a manera de juego de roles que representarán delante de sus compañeras y compañeros. Pero para ello, antes debemos de realizar una planificación. De la actividad anterior, elijan un caso contemporáneo de contradicción o viveza criolla. En este caso, ustedes pueden escoger el caso que sea de su preferencia. Yo, en esta oportunidad, voy a tratar acerca de la corrupción en los colegios, en la cual los estudiantes suelen ofrecer sobornos a los docentes o compañeros a cambio de mejorar su calificativo, pero claramente no lo consiguen por mérito propio. Describan las características y los roles del personaje implicado en el caso seleccionado. Bueno, en esta oportunidad escogimos el caso sobre la corrupción en los colegios, el cual va a contar con los siguientes personajes. Lily, quien va a cumplir el rol de una estudiante desaprobada. Sus principales características de Lily es que es una persona irresponsable, indisciplinada y la falta de empeño a los estudios. La mamá va a tener el rol de ser la señora que realiza un acto de corrupción para que su hija pueda aprobar el área. Y las características que la representan es que es deshonesta y la falta de prudencia. La profesora va a ser la persona que accede al soborno de la mamá de Lily. Y sus principales características es que es una persona deshonesta, corrupta e inmoral. Ana es la amiga de confianza de Lily, quien le va a brindar algunos consejos. Sus principales características de Ana es de que se considera una amiga muy amable y sincera. Ahora, ensayen su juego de roles. Recuerden que se trata de una presentación oral espontánea que quiere mostrar la vida real. Por tanto, se recomienda un ensayo breve y dar paso a lo espontáneo, pero sin desvirtuar el juego de roles. Luego, continuamos con el desarrollo. En esta parte nos piden que presentemos el juego de roles en el aula.
Esfuércense en la gesticulación del rostro y cuerpo, en el volumen y en la entonación adecuada de nuestra voz, así como en mostrar los propósitos, las creencias y los valores del personaje que cada quien representa. Cuando les toque ser público, escuchen con atención empleando todos sus sentidos. Aquí pueden observar el juego de roles que elaboré, el cual les puede servir como guía para que ustedes tengan mayor facilidad de poder elaborarlo. Antes de ello, para aquellas personas que quizás no tienen conocimiento de qué es un juego de roles, a continuación se los voy a explicar. El juego de roles es una estrategia que permite que los estudiantes asuman y representen roles en el contexto de situaciones reales o realistas propias del mundo académico o profesional. Es decir, que cada persona va a desempeñar un determinado rol, papel o personalidad. En este caso, el tema o caso que yo he escogido es acerca de la corrupción en el colegio. Por lo tanto, mi juego de roles trata sobre ello. En la descripción del video les voy a dejar el link del PDF de este juego de roles para que lo puedan apreciar de mejor manera y les pueda servir como material de apoyo para que ustedes puedan elaborar el de ustedes mismos, y claramente tiene que relacionarse con el caso que ustedes han escogido. Y bueno, después de ello continuamos con la revisión. Luego de haber observado los juegos de roles, conversen con sus compañeros y compañeras de aula a partir de las siguientes preguntas. Frente a cada caso presentado, ¿de qué manera reaccionamos cada uno de nosotros? ¿De qué manera reacciona la sociedad? Bueno, lo más seguro es que anteriormente la profesora haya solicitado a cada estudiante que comparta su juego de roles con ustedes. Por lo tanto, después de ello, ustedes van a dar su punto de vista. En este caso, yo he respondido a la pregunta de la siguiente manera. Estas situaciones nos causan mucha indignación al saber que en nuestra sociedad se presencia estos tipos de actos que son totalmente inaceptables, pero cada persona en nuestra sociedad reacciona de distintas maneras. Algunos deciden ser partícipe de estos actos de viveza, es decir, cómplices, y otros no están de acuerdo, ya que está en contra de los valores y principios que caracterizan a una persona. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente: ¿nos agradan nuestras reacciones en cada caso? ¿Y las reacciones de la sociedad nos gustan? No, debido a que en ocasiones nuestras actitudes o las decisiones que tomamos no sean las correctas, ya que podemos llegar a ser partícipes directa o indirectamente de estos casos, es decir, sin que lo queramos, y no hacemos nada al respecto. Algo que está mal, ya que no debemos normalizarlo y al contrario, debemos enfrentarlo. ¿Este tipo de actitudes contribuye al desarrollo de la persona? ¿Por qué? Comenten. Este tipo de actitudes, es decir, el quedarse callado, el no querer enfrentar estos casos y el ser partícipe de estos actos, son actitudes que claramente no contribuyen al desarrollo de la persona, porque son características que no te permiten crecer como persona claramente. De manera individual, reflexiona sobre el ejercicio de tu oralidad durante el juego de roles y marca tus respuestas con un aspa. Bueno, aquí lo único que vas a hacer es marcar. Lean el texto 1 y conversen en pequeños grupos de 3 o 4 integrantes a partir de las siguientes preguntas. Salazar Bondi dice en su ensayo: la Arcadia colonial es la envoltura patriótica y folclórica de un contrabando. Lima es por ella horrible. ¿Qué caracterizaba a esa Arcadia colonial de Lima?
¿Es posible relacionar esa manera de ser horrible con el contenido de los textos 2 y 3? ¿De qué manera? ¿Qué relaciones y contrastes? Escríbelas a continuación. Lo que caracterizaba la Arcadia colonial de Lima es la vista hacia el pasado que tenían de las familias grandes o con poder, ya que solían ser las fuentes de explotación de poder. Por eso, las personas de esta época siempre aspiraban a mucho más junto a su familia, a través del criollismo. Es posible relacionar esa manera de ser horrible con el contenido de los textos, ya que en ambos se habla sobre los problemas de la sociedad. En ambos textos se señala que la corrupción es uno de los temas que afecta a la población y muchas veces es tolerada. Hay un tema que se repite de diferentes maneras en los tres textos. ¿Cuál es? Identifícalo y anótalo en el centro del esquema. En los demás espacios parafrasea la idea que en cada texto explica dicho tema. En el texto 1 nos hacen mención de las acciones corruptas en su máximo esplendor, ya que nos expone la práctica de los actos de corrupción en todos los niveles de la sociedad, donde los funcionarios públicos y líderes nacionales emplean su poder para obtener beneficios personales. En el texto 2 nos mencionan sobre la corrupción y cómo afecta al Perú. Es decir, que ponen de manifiesto cómo la corrupción ha afectado el desarrollo integral del Perú, acrecentando la desigualdad social y la pobreza. En el texto 3 nos mencionan sobre la tolerancia a la corrupción en el Perú, ya que en el Perú la corrupción es una práctica normalizada. Esto impulsa a que los habitantes a realizar actos corruptos en virtud de que los consideran aceptables. Y bueno, podemos ver que el tema central fue la corrupción en el Perú durante la época republicana. Observa las imágenes que se presentan en las viñetas de la historia de Lima la Horrible y responde las siguientes preguntas. ¿Te has sentido interpelada o interpelado por alguna de ellas? ¿Cuál y por qué? Sí, por la viñeta 5, porque menciona que el costumbrismo tiene un doble fondo y que la contradicción es puro faseísmo, lo cual me hizo sentir interpelado. ¿Podría relacionar alguna de esas imágenes con el contenido de los otros textos? Plantear un par de ejemplos. Sí, podría relacionar alguna de las imágenes de la historieta Lima la Horrible con el contenido de los otros textos referentes a la corrupción en el país. Algunos ejemplos son acerca de la imagen donde se describe el perfil del vivo, donde alguien le está pagando a otra persona de forma escondida. De igual forma, la imagen donde están todos los ciudadanos haciendo arreglos económicos para conseguir favores. En la historieta se entremezclan diversos tipos de ilustraciones. ¿De qué manera crees que contribuye esa diversidad de estilos a transmitir las ideas de Lima la Horrible? Ayuda a aclarar las ideas que transmite la historieta Lima la Horrible sobre la corrupción, de cómo se reflejaba en la antigüedad con actos ilegales, actos que hoy en día se han convertido en el principal problema para la sociedad. El contexto de república oligárquica en el que fue escrito el texto 1 es diferente del contexto de república neoliberal en el que fueron escritos los textos 2 y 3. Sin embargo, se puede establecer características sociales que persisten en la nación. ¿Cuáles son? Pon ejemplos tomados de los mismos textos. El criollismo es comprendido como el costumbrismo costeño, el cual prevalece por sobre las del resto. La frase expuesta en el texto, pero si el faenón le convenía al Perú, da a entender que un acto ilegal debería ser admisible, ya que traería algún tipo de beneficio a la nación. Estos actos corruptos, los cuales intentan ser disfrazados como picardías, siguen ocurriendo en tiempos modernos, enquistándose y siendo el principal problema de la sociedad.
En el texto 2, ubica las citas de Alfonso Quirós y compara sus afirmaciones con el contenido del texto 1. ¿Qué relaciones puedes establecer entre las ideas de ambos textos? ¿Son complementarias? ¿Son antagónicas? Comenta. Podemos decir que entre las ideas de ambos textos mantienen una relación directa, ya que en ambos nos hacen mención de que la corrupción en el Perú está muy presente, razón por la cual muchos de sus sectores están afectados. Si los autores Sebastián Salazar Bondy, Eduardo Vega Luna y Samuel Rota se pudieran leer mutuamente, ¿estarían de acuerdo o en desacuerdo con respecto a la respuesta de las ciudadanas y ciudadanos frente a los casos de corrupción en nuestro país? Estarían en desacuerdo, ya que en la actualidad la gran mayoría de los ciudadanos piensan que los actos de corrupción pueden o deben ser tolerados, por lo que mostrarían total rechazo, ya que es uno de los factores que agravan la situación de nuestro país, y a pesar de ello está siendo normalizado, y no debe de ser así. Al contrario, debemos luchar por eliminarla, ya que no contribuye en el avance de nuestro país. Los tres textos expresan de diferentes maneras la problemática de la tolerancia a la corrupción por parte de la ciudadanía. Reléelos y marca con un mismo signo las partes en las que se aborda este tema común. Luego responde. Frente a los casos de corrupción, ¿qué diferencia de respuesta hay entre un caso como Lavajato y los que se consideran menores, como favorecer con un empleo a un familiar o amigo? La diferencia es que se le resta importancia al caso de favorecer un empleo a un familiar o amigo y se le brinda mayor importancia a un caso como Lavajato, ya que están involucradas personas reconocidas. Además, es un tema mucho más grande y complejo, debido a que los actos de corrupción están profundamente vinculados al poder estatal, en donde los políticos usan su influencia para obtener contratos o actos de favor, por una suma de dinero muy alta. En la mayoría de los casos, los compradores de esos favores son empresas privadas. Desde un punto de vista ético, ¿cómo calificas tú esos actos corruptos? ¿Hay diferencia entre ellos o no la hay? Comenta. Lo califico como actos inaceptables. Entre los casos presentados no hay diferencia, ya que ambos afectan a la sociedad y el avance de nuestro país. Sobre todo, a la corrupción no se le justifica nada. ¿Qué consecuencias trae a la sociedad esa tolerancia a la corrupción? Que como país lo sigamos practicando y normalizando, perjudicando así el desarrollo de nuestro país, ya que estos actos no permiten que avancemos como sociedad. Vega Luna dice en su texto, frente a esta angustiante realidad, es necesario que el país encuentre un rumbo para enfrentar la corrupción con la voluntad firme de sus autoridades y la participación activa de la ciudadanía. Es necesario que más ciudadanas y ciudadanos, en especial jóvenes, se comprometan con la ética pública y la prevención, que puedan denunciar, investigar e incidir para detener la corrupción que tanto daño hace. Al respecto, ¿cómo podrías colaborar con esa cruzada por la ética pública y la prevención de la corrupción? Anota tus ideas. Buscando mayor información, no apoyar ningún acto de corrupción, realizando charlas de concientización y reflexión, colaborando con la justicia y sobre todo tener en cuenta siempre nuestros valores y principios, que son lo más importante. Trabajamos la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. A continuación, escribirás un artículo de opinión en el que podrás reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Es decir, ¿hay corrupción en el ámbito escolar? ¿Qué podemos hacer para enfrentar la corrupción en la institución educativa? De acuerdo a ello,
vamos a escribir nuestro artículo de opinión. Planificación. Analiza la situación y el propósito comunicativo. Piensa en la temática de la corrupción en la escuela y delimítala. ¿Qué actos de corrupción o viveza criolla se dan en la institución educativa? ¿Por qué constituyen actos de corrupción? Completa el siguiente cuadro. Este cuadro lo vamos a completar de la siguiente manera, es decir, con actos que conozcamos que se susciten en las escuelas relacionados a la corrupción o a la viveza criolla. La primera de ellas es cuando entre compañeros se cubren las cosas con el fin de conseguir un beneficio propio. Este se considera como un acto de viveza debido a que son cómplices de actos que están fuera de lo democrático. También el pagar sobornos a los profesores a cambio de que apruebe el alumno en una materia. Se considera un acto de corrupción debido a que están ofreciendo un soborno. De igual forma, cuando se ofrecen reforzamientos y a los estudiantes se les dice exactamente lo que vendrá. Este se considera como un acto de viveza porque existe desigualdad, ya que se le facilita el examen al estudiante. Además, el inventar falsas excusas por faltar a clase o a un examen es algo que muchos han hecho, y es un acto de viveza, porque ponen de pretexto algo que no tienen, es decir, están mintiendo. Y por último, el copiarse la tarea de otros alumnos sin haber realizado ninguna investigación. Este se considera como un acto de viveza criolla porque no lo realizan con su propio esfuerzo, lo consiguen por el lado más fácil, ¿no? El cual es copiar. Ahora, medita y responde. ¿Qué podemos hacer en la escuela para enfrentar a la corrupción? Es decir, a todos esos actos que se han notado en el cuadro de la actividad anterior. Procura expresarte directamente y con claridad. Recuerda que al responder darás a conocer tu opinión o punto de vista frente al tema. Esta respuesta o respuestas constituirán la tesis de tu artículo de opinión. Dentro de ellas tenemos las siguientes acciones que nos ayudarán a enfrentar a la corrupción. La primera de ellas es brindar charlas en donde concienticemos y hagamos comprender a las personas de cómo nos afecta la corrupción. Además de aprender qué hacer ante la presencia de un acto de corrupción y sobre todo de las leyes fundamentales para así evitar la corrupción. ¿Cuáles serán las ideas que darán explicación o sustento a tu opinión? Escríbelas con ayuda de guiones en este espacio. Ten en cuenta que cada idea debe ser diferente de la otra. De cada una de ellas podrás desarrollar un argumento. Recuerda, una forma de verificar si hay una relación lógica entre tu tesis y tus argumentos es que puedan establecerse entre ellos una relación de casualidad. Bueno, aquí nos dan un ejemplo. Nos dan como tesis opinión que lo podemos realizar de la siguiente manera. Es necesario dejar de fumar. El conector de causa, ¿por qué? El argumento. Está comprobado científicamente que produce cáncer al pulmón. En conjunto, dice lo siguiente. Es necesario dejar de fumar porque está comprobado científicamente que produce cáncer al pulmón. Siguiendo este ejemplo, vamos a realizar nuestros propios argumentos relacionados a la corrupción. Es necesario detener la corrupción porque es un problema que no contribuye en el progreso de nuestro país y en la actualidad nos viene afectando gravemente ya que se ha perdido la confianza y credibilidad en las instituciones públicas. Otra de ellas dice, es necesario no tolerar ningún acto de corrupción porque impide el correcto desarrollo de nuestro país. Además, está comprobado que en la actualidad muchas personas lo normalizan y lo practican, causando así mucha preocupación.
¿Para quiénes escribirás tu artículo de opinión? ¿Quiénes lo leerán? ¿Cómo son esas personas? Descríbelas. Mi artículo de opinión está dirigido a mis compañeros y a mi docente, y son ellos quienes lo leerán. Son personas que es muy probable que hayan pasado por el tema en el que se enfoca mi artículo de opinión, la corrupción escolar. ¿Qué registro de uso de la lengua será el más adecuado para escribir este tipo de texto y sobre este tema? ¿Por qué? Utilizaré un lenguaje formal, ya que es un tema que se debe tomar con mucha seriedad y nos permite brindar el mensaje con mayor claridad. Continuamos con la textualización. Ahora que ya tienes las ideas, escribe tu artículo de opinión. Para hacerlo con orden y atendiendo a las demandas del género discursivo, lee el siguiente ejemplo y úsalo como un modelo textual o plantilla que te ayudará a organizar los párrafos y a relacionar tus ideas, tesis y argumentos. Número 7. Toma en cuenta que las ideas ya anotadas en la planificación, así como las sugerencias anteriores respecto a la forma del artículo de opinión, y escribe tu primer borrador. El primer borrador puede contener algunos errores, es decir, vas a colocarlo y ya luego lo vas a mejorar. En este caso, como título le he puesto el abuso de poder en los colegios. Más adelante lo he cambiado el título, que ya lo van a apreciar. Y como contenido he colocado lo siguiente. Henry dice: los hombres se quejan de la injusticia y el abuso hasta que son capaces de ganar fuerza. Una vez que este poder está en sus manos, lo usan para cometer injusticias y actos corruptos. Consideramos que todos en algún momento hemos sido partícipes de un acto de corrupción. Ni aun los colegios se han salvado de cometer dicho acto, donde los profesores realizan diferentes propuestas a los estudiantes a cambio de aprobar en sus áreas. Debido a estos actos de corrupción, se han ocasionado diversas consecuencias. Por ende, esto está afectando el aprendizaje del estudiante, como también a la moral y ética profesional del docente. Esto se muestra en situaciones donde el alumno requiere ayuda del docente para obtener una mejor nota, pero el docente se aprovecha del poder que tiene y pide distintos favores a cambio, poniendo en aprietos al alumno de tomar una decisión, si aceptar o no la propuesta sugerida. Esto también se suele dar en viceversa, ¿no? Donde los estudiantes son los que le piden a los profesores. Bueno, siguiendo con esto, aquí he colocado un ejemplo. Como por ejemplo, en el colegio se dio un caso donde una profesora quería que le compren sus libros y a cambio ella le subía la nota. Concluimos que esto perjudica en el aprendizaje del estudiante, ya que por indisciplinados no se esforzaron en tener buenas notas y eso les llevó a acudir a estos actos de corrupción. Recordemos que este es nuestro primer borrador, ya más adelante lo vamos a mejorar. Revisión. Únete a una compañera o a un compañero que te ayude a revisar y lean juntos tu texto. Verifiquen los rasgos que se presentan a continuación. Pueden hacer anotaciones o marcas en tu primer borrador, indicando logros y necesidades de mejora donde mejor convenga. Luego harán este mismo ejercicio en la primera versión escrita por tu compañera o compañero. En este caso nos mencionan los rasgos a tomar en cuenta y vas a escribir según lo que corresponda, si regular o no. En mi caso sería en algunos rasgos regular, ya que necesito realizarle algunas mejoras. Después, escribe aquí tu segundo borrador. Esta es una versión corregida. Recuerda incorporar todas las mejoras que identificaste con tu compañera o compañero. En esta parte te sugiero mejorar las ideas que anteriormente consideraste que no estaban bien fundamentadas, ya que te dan un espacio muy pequeño para colocarlas. Entonces yo, según mi punto de vista o lo que te mencioné tu profesor
o profesora, te recomiendo yo solo colocar las ideas mejoradas. En la número 10 nos dicen lo siguiente. A continuación, añade un título. Piensa en una frase sugerente o desafiante que aluda al tema que has tratado en este ensayo, es decir, en este caso, la corrupción. La elección del título es clave, pues genera una primera impresión en el lector y puede despertar el interés en tu escrito. En esta oportunidad yo he cambiado el título y le he colocado lo siguiente, en la cual se titula de la siguiente manera. Por una educación de calidad, todos en contra de la corrupción. Número 11. Ahora, escribe en esta zona la versión final de tu texto. Debes empezar con un título y tu nombre como autora o autor. Redacta todo el contenido incorporando las mejoras que en el proceso de revisión consideraste pertinentes. Es decir, vas a elaborar la versión final. Por una educación de calidad, todos en contra de la corrupción. Muchos se preguntan ¿qué es la corrupción? ¿Cómo nos afecta? La corrupción es una problemática que se viene enfrentando desde hace mucho tiempo, el cual es utilizado para acelerar procesos, en donde ponen sus intereses personales por sobre el de las personas. Como sabemos, la corrupción es un acto no bien visto y que afecta a las personas. Muchas veces nos hacemos de la vista gorda y toleramos estos actos, los cuales perjudican generalmente al desarrollo de nuestro país. En este artículo nos centraremos más en el ámbito de corrupción escolar, en el cual se vulneran los derechos de los estudiantes y en el caso de los profesores perjudica su ética y moral, ya sea al aceptar propuestas o proponer alguna. Uno de los actos de corrupción que son más frecuentes es al culminar el año escolar, ya que las escuelas de calidad con el apoyo de algunos docentes gradúan a los estudiantes que no están preparados para la universidad, obligando de paso a los padres a contratar a tutores privados a fin de garantizar que sus hijos aprueben el examen de admisión. Los tutores más cotizados son los mismos profesores miembros de comités de admisión de las instituciones de educación superior, los cuales realizan los exámenes para poder ingresar a dichas universidades. Los padres son conscientes de que un tutor ayudaría en sus aprendizajes o desarrollo de sus hijos, esperando así que lleguen a obtener una mejor preparación, ya que si no lo hacen los resultados serían perjudiciales y afectaría en sus méritos profesionales, que en un futuro, cuando se integren al mercado laboral, no ejercerían bien su profesión. Para erradicar o buscar soluciones para que este tipo de situaciones desaparezca, debemos acudir a instituciones que denuncien estos tipos de actos. Pedir a la UGEL que contrate docentes que sean conscientes y capacitados éticamente, ya que si su alumno necesita reprobar, que sea reprobado y no pasado de año mientras no apruebe o muestre evidencias de conocimiento, evitando así que los padres sientan inseguridad o miedo de que sus hijos no vayan bien preparados a la universidad. Asimismo, también puede ser lo siguiente: acudir a la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque para que se pueda sancionar actitudes o comportamientos pocos morales, ya que si se logra esto pueden mejorar los saberes de cada alumno. Finalmente, concluimos de la siguiente manera. Hemos llegado a la conclusión que todo acto de corrupción debe ser castigado para que nuestro país pueda surgir en un país democrático, en donde la igualdad prevalezca en todo momento y en donde todo acto de corrupción sea rechazado. El cambio empieza por nosotros, ya que es necesario tener siempre presentes nuestros valores. Por ello, todos debemos unirnos a la misma causa. Dile no a la corrupción. Antes de culminar con el video, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y de activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. De igual forma, si desean tener mayor contacto con nosotros, los invito a seguirme a mi Instagram personal como Lisette Calderón 12 y al Instagram del canal como Aprendiendo con Lua.
Espero este contenido les sirva de mucha ayuda y bueno, nos vemos pronto.